¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Pues en esta sesión continuamos con proyectos escolares y la vida cotidiana y su relación con los proyectos escolares en el contexto de la nueva escuela mexicana. En este episodio vamos a hablar de la caja de herramientas para para llevar a cabo los proyectos escolares. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión con el tema de caja de herramientas para el desarrollo de los proyectos eh, escolares. Esta es nuestra presentación de hoy y justamente es el tema que les comentaba, ¿no? Hemos venido hablando durante varios episodios sobre la vida cotidiana y los proyectos escolares en el contexto de la nueva escuela mexicana. El día de hoy vamos a hablar de la caja de herramientas para la relación entre proyectos. Y especialmente vamos a hablar de la caja de herramientas para que ustedes, pues justamente tengan pues estas herramientas para poder desarrollar los proyectos, que es la metodología sugerida para trabajar los campos formativos del nuevo modelo curricular. Y vamos a empezar con la primera orientación práctica. Pero bueno, primero, ¿qué les parece si aclaramos qué es esto de orientación práctica? ¿Qué significa práctica? ¿Qué se imaginan? Bueno, yo dije, bueno, lo puedo explicar desde mi conocimiento personal, pero mejor vamos a compartirles a los colegas la definición desde la Real Academia de la Lengua, que dice, praxis. Tiene que ver con la práctica. Cuando hablamos de praxis, hablamos de la práctica, ¿no? Y dice aquí, ¿qué significa la palabra práctica? Denominamos praxias a las habilidades motoras adquiridas. En otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Entonces, cuando hablamos de orientaciones prácticas para llevar a cabo los proyectos, lo que estamos haciendo es desarrollar un plan o tener elementos para desarrollar un plan para alcanzar un objetivo. Los objetivos, recuerden que son los PDAs que se integran, que se encuentran establecidos en los programas sintéticos. Entonces, la praxia son las habilidades que desarrollamos para trabajarlo. Entonces, vámonos a nuestra presentación de eh, la caja de herramientas. Vamos a ver si se está viendo la presentación. Creo que sí. Igual íbamos, ya está aquí. Orientación práctica 1. Dice, desarrollo de la sensibilidad crítica. Entonces, ¿cómo podemos trabajar mejor los proyectos? Dice, abrir los ojos al conocimiento. ¿Qué significa? Significa percibir, observar, describir, interpretar, preguntar, reflexionar y analizar sobre lo que está alrededor de cada sujeto. Dicho en otras palabras, es poder desarrollar una sensibilidad crítica, ¿no? Que está pues muy de la mano con el leer, hacer lectura de la realidad. Y nos dice el texto, un libro sin recetas, recuerden que estamos en él, en la fase 4, dice, una sensibilidad crítica se puede producir al menos de dos maneras. La primera, como etos, que es un modo de vida donde permanentemente se percibe, se observa y se reflexiona sobre la cotidianidad, sobre la vida cotidiana, y como inspiración, es decir, como acción momentánea que se desarrolla de acuerdo con las circunstancias vividas. Pero bueno, siempre es, en este caso,
una frase que nos explica de manera sencilla esta orientación práctica es el abrir los ojos al conocimiento, es decir, siempre estar alerta, atentos para poder percibir, observar, describir, interpretar y preguntarnos lo que está alrededor de cada sujeto, ¿no? Y desarrollar la sensibilidad crítica. Vamos con la orientación práctica número 2. Dice la orientación práctica número 2. Cada maestro y maestra tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleva a cabo su práctica, es decir, su ejercicio docente, un ejercicio político ideológico cargado de historias, de vida, intereses, pasiones, convicciones. Por tal motivo, se plantea la consideración ética entre el vínculo pensar y hacer, en donde se sigue afianzando la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana, ¿no? Una cosa es pensar y otra cosa es hacer, es decir, estamos hablando de la congruencia de las personas, en este caso de los maestros. Podemos decir, el ejemplo este típico que hay con el padre de familia, dile que no estoy, ¿no? Y cuando alguien busca al papá o a la mamá y le dicen al niño, dile que no estoy, pues bueno, no estamos haciendo lo que pensamos, realmente estamos mostrando otra cosa en el hecho, ¿no? Pensamos una cosa y hacemos otra. Pero la idea justamente de vivir esta congruencia es plantear ejercicios para sistematizar la práctica docente a partir de una de las herramientas que ha cobrado relevancia, mucha relevancia en el ámbito educativo, que es la narración. Bueno, y entonces, pues escribir es una parte importante, ¿no? De esta reflexión de la práctica. La reflexión de la práctica es justamente para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto, si tenemos que cambiar, si a lo mejor pensé que lo hice, pero no lo hice. Es un ejercicio de hasta de microenseñanza, se podría decir, porque estamos revisando lo que hacemos, lo que pensamos y escribimos en nuestra planeación con lo que realmente hacemos. Eso significa hacer reflexión de la práctica. Y hay muchos métodos para hacer este ejercicio de reflexión de la práctica. De alguna manera hay a lo largo de los últimos planes de estudios se ha desarrollado y de los últimos perfiles docentes con los que se ha trabajado en la Secretaría de Educación Pública, se han establecido las características de cómo debe ser un maestro, cómo debe ser un técnico docente, cómo debería ser un directivo. Y bueno, justamente tenemos el perfil, pero ese es el deber ser, ¿no? Pero realmente cómo somos. Y justamente para saber cómo somos, pues debemos de tener la capacidad como docentes de mirarnos. Es un ejercicio de autoevaluación, de mirar nuestro propio trabajo y decir si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, aquí le tengo que quitar, aquí le tengo que poner, me tengo que mover hacia la derecha, me tengo que mover hacia la izquierda, tengo que hacer más este tipo de ejercicios y bueno, eso sería la orientación práctica número 2. Vamos a la tercera y última orientación práctica sobre este ejercicio que hemos venido haciendo las últimas semanas sobre los proyectos escolares y la vida cotidiana. ¿Qué dice la orientación práctica número 3? Dice, bueno, el reconocimiento de la otredad, priorizando la evaluación formativa y promoviendo un diálogo significativo. Eso es la retroalimentación, que históricamente ya hemos dicho retroalimentación, pero retro es hacia atrás, en realidad tendría que ser realimentación, pero digamos que es una situación que históricamente pues ya se ha aceptado que sea el realimentar, utilizamos como sinónimos el realimentar o retroalimentación, ¿no?
que es un vehículo, nos dice el texto, es un vehículo que transita hacia la definición de los desafíos y la valoración holística de las prácticas docentes, convirtiéndose en una práctica constante, organizada e intencionada que busca desencadenar criterios para el desempeño de la práctica docente. Es decir, mirar justamente está relacionada con la orientación práctica anterior que decíamos, bueno, es la práctica, mirar la práctica docente y justamente al mirarla poder hacer de la retroalimentación un círculo virtuoso, es decir, ver las acciones para motivar, las acciones para enseñar, las acciones para organizar, las acciones para implementar y monitorear y las acciones que habría que hacer para documentar. Entonces, miro mi práctica y defino si hay acciones que me motiven a continuar, acciones que tenga que retomar para enseñar o para organizar o para poner en práctica de nuevo o para documentar o solamente para documentar que se está haciendo de esta manera o de cualquier manera que se esté decidiendo hacer. Continuamos, compañeros, con nuestras sesiones de proyectos escolares y vida cotidiana. En este episodio vimos la caja de herramientas.